Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Queremos, Señor, que hoy tú nos hables. Queremos escuchar tu preciosa voz. Por favor, abre nuestros oídos, nuestro corazón, para poder entender el mensaje, para poder comprender lo que tú quieres decirnos hoy, en esta mañana. Venimos necesitados de ti. Necesitamos escucharte, necesitamos ser dirigidos. Por favor, Espíritu Santo de Dios, toma el control de este tiempo y sé tú nuestro Maestro, para que no sea voz de hombre, sino que sea tu preciosa voz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, le damos gracias a Dios y vamos a considerar 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el Señor: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ahora, Dios, ¿por qué dice que nosotros debemos examinar? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer como una autoevaluación si realmente estamos en la fe o no? Si realmente hemos creído o si no hemos creído. Entonces, la Biblia, el Señor nos dice en su palabra que nosotros debemos examinarnos diariamente, mirar nuestro corazón, si realmente nosotros somos hijos o no somos hijos de Dios, si realmente lo hemos recibido como es nuestro Señor o no, si realmente hemos creído en Él o no hemos creído en Él. ¿Y por qué debemos hacer eso? Porque nosotros debemos hacer un análisis, si estamos bien o si estamos mal con Dios. Ahí podría surgirse una pregunta. Yo podría preguntarme: ¿cómo sé yo que soy salvo? ¿Yo estoy seguro de mi salvación? ¿Yo estoy seguro que he recibido la salvación o no estoy seguro? ¿Puedo estar convencido de mi salvación? Es algo que cada uno de nosotros debe reflexionar en su mente y en su corazón. ¿Realmente yo soy salvo? ¿Qué pasará al final, cuando todo esto termine? ¿Tengo garantizado a dónde voy a ir con certeza? ¿O de pronto tengo la duda de a dónde voy a ir? ¿Qué va a pasar después de esta vida? ¿Hay una esperanza o no hay una esperanza? ¿Y por qué te hago esa pregunta de que si somos salvos o no? Entonces habría otra pregunta también que hacernos: ¿salvos de qué? Cuando dice la palabra que somos salvos, ¿de qué vamos a ser salvos? Cuando de pronto alguien, por ejemplo, se mete a una piscina a nadar y siente que se va a ahogar, va un salvavidas, esos que se hacen, y va y lo salva. O sea, lo salvó ¿de qué? De que se ahogara, porque podía morir, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros somos salvos de qué? Dice la palabra que Jesús es el Salvador del mundo y que no vino a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Entonces debemos ser salvos de qué. Pero aquí nos lo va a decir en Romanos 1:18. Dios nos va a decir esto: porque la ira de Dios se revela
desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces podemos ver aquí que vamos a ser salvos de la ira de Dios. ¿Y por qué salvos de la ira de Dios? Porque Dios va a castigar al mundo. Él, como es un Dios soberano y es un Dios de amor, es un Dios justo. Entonces Dios va a hacer justicia un día y va a castigar la impiedad. ¿Y a quiénes va a castigar Dios? Al mundo. ¿Quiénes van a salvarse? Esa sería la pregunta. ¿Quiénes se salvan? ¿Quién se va a salvar de la ira de Dios? Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿qué pasa con los que no creen? Pues van a recibir la ira de Dios, porque Dios va a castigar. Ahora, Dios va a castigar con justo juicio a las personas, las va a castigar realmente porque se lo merecen o porque no se lo merecen. Porque se lo merecen. Eso es lo que debemos analizar, si nosotros estamos salvados de eso. Porque dice, si seguimos detenidos en Romanos 1:19, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Para yo poder saber y examinarme si yo soy salvo o no soy salvo, o si yo estoy en la fe o no estoy en la fe, pues yo debo mirar el panorama general. Dios aquí nos va a mostrar un panorama de los que están sin Dios. ¿Cómo es la característica de alguien que está sin Dios? Vamos a mirar cómo son las personas que no tienen a Dios. Entonces Dios dice en el 19 que porque lo de Dios se conoce, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo Dios se manifestó? Al mundo. ¿Cómo Dios se da a conocer a las personas? Seguimos leyendo en el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Es decir, con la creación, Dios se ha manifestado al mundo, con lo que podemos ver. Cuando nosotros veamos la creación, la grandeza y todo lo que está a nuestro alrededor, eso es un sello de que Dios existe. Eso es un sello del poder de Dios, porque Dios está manifestando su grandeza, su majestad. Se da a conocer, es decir, que dice que el hombre o la humanidad no tiene excusa. No tiene excusa de negar a Dios o de no conocer a Dios o de decir que Dios no existe, porque Dios se ha revelado. Pero ¿qué pasa cuando la humanidad se niega a la existencia de Dios? Viendo todas las cosas alrededor, el hombre se niega. Y el hombre se niega porque muchos dicen que Dios no existe o son ateos. ¿Por qué surge el ateísmo? Porque el hombre quiere negar lo evidente, algo que nosotros no podemos negar. Y si miramos la grandeza de la creación, entonces podemos imaginarnos lo grande que está Dios y que sus ojos están sobre el mundo, viendo todas las cosas que hacemos. Pero esa es una característica de los que no tienen a Dios, que van a rechazar las evidencias. Van a decir, no, Dios no existe. Se van a negar, aunque sea visible. Dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón
fue entenebrecido. Eso es lo que pasa con la humanidad. Esa es una característica de la humanidad que está sin Dios. Que habiendo conocido a Dios como, a través de lo que Dios manifestó con su creación, no lo glorificaron. Por eso es que el hombre se niega a la existencia de Dios, porque no lo quiere glorificar. Porque dice que se envaneció su corazón, es decir, que el hombre quiere darse la honra a sí mismo y quiere darse la gloria a sí mismo, entonces no quiere honrar a Dios, porque no quiere sujetarse a Dios. El ser humano es rebelde por naturaleza, entonces ¿qué quiere el ser humano? Gobernarse a sí mismo. Y como quiere gobernarse a sí mismo, entonces niega la existencia de Dios. Esa es la primera característica. Niegan la existencia de Dios. No le glorifican ni le dan gracias. Y el 22 sigue diciendo, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Quién es más necio que el que niega la evidencia? O aquellos que dicen que de pronto todo surgió de un Big Bang, apareció algo de repente y explotó y se creó todo. Eso es algo irracional y lógico, que de la nada salga todas las cosas tan perfectas. Entonces, ¿qué nos dice la creación y el universo? Que detrás de eso hubo una mente inteligente que lo diseñó todo, porque toda causa tiene un efecto. Así que el hombre no puede negar la existencia de Dios, por eso no tiene excusa. ¿No tiene excusa de qué? Del día de la ira, porque dice que Dios va a castigar. Al fin del tiempo Él va a venir y va a haber un juicio, y Él va a juzgar a cada uno. Es decir, nadie se va a escapar de ese juicio. Todos los seres humanos van a comparecer un día ante el juicio de Dios. Y si vemos esta grandeza, ¿cómo es Dios más grande tener que comparecer ante Él? Por eso no tienen excusa. Entonces, nadie tiene excusa. Y dice el 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios también los entregó. Es decir, todo lo que pasa en este mundo no es origen de Dios, ni es que Dios lo impulse, sino que es la consecuencia. Es la consecuencia de ¿qué? De lo que está haciendo la humanidad. Cambiaron la gloria de Dios por la gloria de las criaturas, honrando a las criaturas antes que al Creador. Es decir, que el hombre tiene sus ídolos. El hombre tiene ídolos que no son Dios, y en vez de darle gloria a Dios, tiene otros ídolos. ¿Cuáles pueden ser los ídolos? Aparte de las imágenes, porque una imagen puede ser un ídolo, pero ¿qué ídolo puede tener un hombre o un ser humano? Un hijo puede ser un ídolo, mi esposa puede ser un ídolo, mi trabajo puede ser un ídolo, el dinero puede ser un ídolo. Todo lo que yo coloque por encima de Dios puede ser un ídolo. Y si eso, yo busco mi felicidad en eso, por encima de Dios, eso puede ser un ídolo. Entonces, eso es lo que hace la humanidad. Cambia la gloria de Dios por la gloria de las criaturas. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que Dios los entrega. No es que Dios cause el mal, los entrega. Entonces acá dice, Dios los entregó a la inmundicia. Por eso hay tanta maldad en el mundo, por eso hay tanta corrupción. Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por eso hay asesinato y maldad. Entonces la gente dice, no, pero es que Dios ¿dónde está? Pues que Dios no es justo, porque Dios permite. Pero ya estamos viendo por qué pasa eso. Porque el hombre cambió. Habiendo conocido a Dios, no le dio gracias, sino que cambió su gloria por las criaturas. Entonces Dios lo entregó a los deseos de su corazón. ¿Y cuál es el deseo de su corazón? Lo malo, la inmundicia, deshonrando sus propios cuerpos, que es lo que vemos a nuestro alrededor. Esa es la característica de alguien que está sin Dios. ¿Y que sigue diciendo el 25? Ya que cambiaron la verdad de Dios. Es decir, el hombre, desde que nace y desde que está en esta tierra, está constantemente rechazando a Dios. No quiere nada con Dios.
y aunque ve las cosas que Dios ha manifestado, las niega, porque no quiere darle gracias, porque no quiere darle gloria. Es decir, se hace necio, porque viendo que es algo real, se hace como el loco. No, eso no existe, eso no es verdad. ¿Para qué? Para no darle gracias. Entonces Dios lo entrega, porque el hombre no le quiere dar gloria. Y como no le quiere dar gloria, entonces cambia la verdad de lo evidente por una mentira, de algo que no existe. Es lo que está diciendo acá. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahí es donde Dios los entrega. No que Dios lo cause, Él mismo hombre lo causa. Dejando el uso natural, el hombre de la mujer por la mujer del hombre. Encendiéndose en su lascivia y cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres, recibiendo asimismo la debida retribución y su extravío. Eso se ve hoy en día, es muy común. Ahora ya es como algo, el que no piensa así, entonces está en contra de esto, entonces no respeta la libre decisión humana, entonces ahora todo es el progresismo y eso es normal. Pero ¿qué dice Dios? No, eso no es normal. ¿Por qué está pasando eso? Porque esas personas no tienen a Dios, porque esas personas negaron lo evidente y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y qué dice el 28? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces pasaron tres cosas aquí. La primera, cambiaron la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Entonces Dios los entregó. Segundo, cambia la verdad de Dios por la mentira. Por eso Dios los entregó. Y tercero, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Es decir, que esas personas creen que pueden ser autosuficientes sin Dios y que no dependen de Dios, sino que ellos pueden hacer las cosas por sí mismos, sabiendo que Dios es el que da vida y aliento a todos, en que en Él somos y por Él subsistimos. ¿Qué pasa si Dios no nos sostiene o no hay aire para respirar? Nos morimos aquí mismo. ¿Quién es el que nos da la vida? Dios. ¿Quién es el que la sostiene? Si Dios quiere, mañana nos morimos hoy mismo. Entonces eso es lo que el hombre necio no entiende. Y por eso esas 3 veces Dios lo entrega. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Y entonces, ¿qué viene? ¿Cuál es la causa de dejar a Dios? ¿Cuál es la causa de estar sin Dios? Entonces dice el 29, viene la injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables sin misericordia. Toda esa es la consecuencia. Entonces, muchas veces nosotros queremos atacar la consecuencia, que por qué no cambia, que por qué es así, y no atacamos la causa. La causa de eso que hace el hombre es que no tiene a Dios. Entonces, ya vemos una característica de la persona que no es salva. El que está sin Dios, esta es la consecuencia, va a resultar así, negando a Dios y todas estas cosas, injurioso, maldiciente, altivo, todo eso es lo que va a surgir. ¿Y qué dice Dios? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen. Es decir, ¿qué dice Dios? Que Dios va a castigar a esas personas, a los que cometen todo ese tipo de cosas. Entonces ya tenemos una idea. Si yo me hago un examen y yo miro, yo estoy en la fe, yo estoy salvo o no. La primera característica de alguien sin Dios es esa, que niega rotundamente a Dios, niega lo evidente, le da la espalda a Dios y cambia la verdad por la mentira.
Pero ¿cuál es otra característica de una persona que está sin Dios? Para nosotros saber realmente si nosotros tenemos a Dios o no tenemos a Dios, si nosotros realmente somos salvos o no somos salvos. Vamos a seguir mirando. Romanos 2, versículo 1. Dice aquí: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que tú juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Hay otra característica de muchas personas que son buenos para señalar a los demás, y hay muchas personas que son buenos para señalar. ¿Y quién? ¿Qué dice aquí la palabra? Que el que está juzgando o está señalando se está condenando a sí mismo. ¿Por qué se está condenando a sí mismo? Por el hecho de juzgar al otro. ¿Qué pasa cuando yo señalo a los demás? ¿Por qué yo señalo a los demás? Primero, porque yo me creo bueno. Entonces, una característica de una persona que está sin Dios es que se cree bueno. Cree que él es moralmente bueno y que los demás son malos. Entonces, él tiene autoridad para juzgar y señalar a los demás. Pero ¿cuál es el error de eso? Que si yo señalo a los demás, ¿por qué me condeno a mí mismo? Porque si yo tengo dedo para señalar o para juzgar, también debo juzgarme a mí. Y entonces, Pablo aquí nos va a dar un ejemplo de lo que hacían los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos, ellos creían que ellos eran hijos de Dios. Ellos creían que ellos no iban a ser juzgados. Ellos creían que eran el pueblo escogido. Entonces, cuando vino Juan el Bautista a predicarles, ellos le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué les dijo Juan el Bautista? Dios puede levantar piedras de aquí y hacerlas hijos de Abraham. Entonces, por ser judíos, no necesariamente son salvos. Y aquí Dios lo va a decir. Más adelante en el 2:17 dice Pablo: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro del niño. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Es decir, esa es una característica del que señala, que no se corrige a sí mismo, sino que quiere corregir a los demás. Entonces, al yo querer corregir a los demás y señalarlos, entonces me vuelvo el juez. Entonces yo lo condeno, y entonces yo condeno a todos los que yo veo, a una prostituta, a de pronto a un homosexual, a una lesbiana, a un borracho, y a todos los que iba al juicio. Ese es un error, porque el que hace eso es una característica de que no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el moralista? Que se cree bueno. El que se cree bueno cree que no ha hecho nada malo, entonces que él no va a ser juzgado, que él está bien con Dios, porque solamente juzga a los demás. Pero ¿qué pasa con las cosas internas, con lo que es del corazón? Jesús, uno ve alrededor y dice: ese man mató a esa persona, entonces es un asesino. Pero el que Jesús dijo, no solamente el que lo mata, sino el que le dice a su hermano fato, imbécil, también es un asesino. Entonces, ¿cuántas veces alguien de pronto le ha dicho una mala palabra a otro? ¿Alguna vez lo hemos hecho? ¿Alguna vez hemos pensado mal de alguien? ¿Alguna vez le hemos tenido envidia a otra persona? Entonces, todas esas cosas internas nos hacen ver que no somos buenos. Entonces, no podemos juzgar al otro si primero no nos juzgamos nosotros mismos, si primero no miramos internamente qué es lo que estamos haciendo.
Esa es una primera característica de esas personas que también están sin Dios, que solamente juzgan y se creen buenos. Y si una persona se cree bueno, ¿qué pasa cuando alguien se cree bueno? Pues cree que se va para el cielo. Y si alguien cree que es bueno, cree que no necesita salvación. Entonces, si cree que es bueno y no necesita salvación, entonces no necesita un Salvador. Y entonces, si cree que no necesita un Salvador, entonces cree que no va a venir el juicio sobre él, porque cree que es bueno. Y para yo poder recibir el Evangelio, debo reconocer que no soy bueno. ¿Por qué? Si yo proyecto aquí, en este televisor, lo que cada uno de nosotros pensó 24 horas del día, ¿será que todo fue bueno? No. Y si nos exponen ahí, nos pudiéramos exponer delante de la gente lo que yo pienso 24 horas. ¿Fue bueno o fue malo? Lo que pensé en mi corazón. De pronto, no todo fue bueno. De pronto yo no amo como Dios me dice que yo ame. Y no me cae bien tal persona. Todo eso lleva a mi corazón a decir, no, yo no soy bueno. Porque si exponen mi pensamiento, lo que hay en mi corazón, sería culpable. Sería culpable. Pero esa es la característica del moralista. Entonces dice, no, va a predicarle a una persona que no necesita. Porque no, yo estoy bien, yo amo a mi familia, yo quiero a mis hijos, yo tengo mi trabajo, yo no le hago mal a nadie. Usted va a hablarle a alguien de Dios y dice, yo no le hago mal a nadie, yo soy buena persona. Predíquele a los indigentes, a los borrachos, ellos necesitan de Dios. Entonces esa persona cree que no necesita de Dios. Esta es una característica de alguien que no tiene a Dios, porque cree que no lo necesita. Pero ¿qué dice Hebreos 4:13? Romanos 2:16, que seguimos ahí donde estábamos. Dice Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, que Dios va a juzgar lo que nadie ve. Porque nosotros podemos mostrarnos buenos ante las personas. Ese es el común de los moralistas, que ellos se quieren mostrar buenos ante la gente. Dicen, yo no necesito de Dios. Pero en su lugar secreto, Dios que ve lo secreto, ¿estamos bien delante de Dios? ¿O no necesitamos arrepentirnos de lo que hacemos? Ahora sí, Hebreos 4:13. ¿Qué dice Hebreos 4:13? Vamos a mirar. Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, que no hay nada oculto para Dios. ¿Y qué dice ahí? Que todo está abierto y desnudo. ¿Frente a quién? Al que tenemos que dar cuenta. Entonces, ¿tenemos que dar cuenta? Todos tenemos que darle cuenta a Dios en algún día. Pero la persona que está sin Dios parece que eso no le importa porque se cree bueno. Entonces cree que no van a tener que darle cuenta a Dios. O niegan a Dios. Pero nosotros al escuchar esto, al ver que todas las cosas están desnudas frente a Él y que tenemos que dar cuenta, eso nos debe hacer tener un temor reverente y decir, sí, yo debo reconocer antes de juzgar a los demás que yo también soy culpable, que yo necesito de un Salvador, que yo necesito de ese Salvador. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser perfecto delante de Dios. Como había dicho una vez, nosotros ¿qué le ofrecemos a Dios? ¿Qué le ofrecemos nosotros a Dios? Nuestro pecado. ¿Qué otra cosa le podemos ofrecer a Él? Nada. Entonces hay que entender cómo está el hombre sin Dios.
se niega, el hombre sin Dios cambia la verdad por la mentira, el hombre sin Dios no le quiere dar gloria a Dios, el hombre sin Dios no agradece, el hombre sin Dios se cree bueno y juzga, porque cree que es juez. El hombre sin Dios cree que no necesita de Dios, que no necesita un Salvador, porque él cree que no va a ser juzgado, que se va para el cielo. Y eso se escucha muchas veces cuando muere alguien, se fue para el cielo, descansó en la paz del Señor, todos van para el cielo. Dios dice que no, porque Él va a juzgar. Entonces, ¿qué virtud tenemos nosotros? No tenemos virtud. Porque lo que digo, si Dios nos expusiera, lo único que tenemos nosotros que hacer es rendirnos ante Él y decir, sí, yo sé mi condición, estoy perdido, necesito de un Salvador. En el momento que alguien entiende eso, que realmente está mal, que pecó contra Dios y que necesita ese Salvador, ahí es donde recibe la salvación, ahí es donde Dios lo alcanza en su misericordia, porque ya reconoce su condición en la que está. Pero el que no la reconoce dice, no, yo no necesito de Dios. Entonces parece que Dios tuviera que rogarle, porque le habla de Dios, dice, no, yo estoy bien así, yo soy buena persona. Eso es lo que hace el diablo engañando a la gente, para que no crean, para que Dios los entregue. Creen que se van a escapar del juicio de Dios. Y ahora lo que le pasaba a los judíos pasa hoy en día también en las iglesias, porque no el hecho de que yo venga a la iglesia me hace cristiano, no el hecho de que yo venga al culto me hace hijo de Dios, no el hecho de que mi familia sea creyente me hace hijo de Dios, porque eso creían los judíos, que ellos eran el pueblo elegido, que eran salvos. Pero eso no es lo que me salva. Lo que me salva es reconocer que yo soy pecador y recibir al Salvador, para que ese Salvador me dé su justicia, y teniendo esa justicia yo puedo ser salvo, no por lo que yo hice, sino por lo que Él hizo por mí. Eso es realmente cuando yo reconozco. Si yo no puedo reconocer eso, entonces yo por eso es que debo examinarme, realmente yo soy salvo o no soy salvo. Yo voy a la iglesia porque de pronto pues quiero escuchar, pero yo soy buena persona, o realmente yo voy porque estoy agradecido, tengo gratitud por lo que Dios hizo por mí. Entonces puedo reconocer que en mis fuerzas no puedo hacer nada, que necesito que Él me ayude. Y ahí es donde Dios extiende su misericordia, porque no se nos debe olvidar que va a haber un juicio y que hay que dar cuentas. ¿De qué lado queremos estar? ¿Del lado de Dios, de la misericordia, o del lado de la ira o del castigo? ¿Qué dice Romanos 3:9? Romanos 3:9 dice: esto es para los moralistas, ¿no?, que creen que son buenos. Esto no quiere decir que de nosotros nos salgan obras buenas, claro. De nosotros sale a ayudar, de nosotros sale a hacer un favor, pero todo eso es de Dios que viene, no de nosotros mismos. 3:9 dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, es decir, todos los seres humanos están bajo pecado y necesitan ser alcanzados. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es la condición del hombre sin Dios. Rechaza a Dios, se cree bueno, no quiere nada de Dios, lo niega todo. Sigamos leyendo, sigamos aquí en Romanos 2. En Romanos 2:2, donde estábamos. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Es para los que se la pasan así y no se miran acá.
lo que Dios está diciendo. ¿Piensas tú que escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué pasa aquí? Que el hombre malinterpreta la bondad de Dios, porque el hombre no reconoce que Dios da el sol, que Dios da la lluvia, que Dios da la provisión, que Dios nos da la vida, que Dios nos da el aire para respirar, que si tenemos sanidad podemos caminar, ver, oír, es por la bondad de Dios. Y muchas veces nos hacemos los necios o ignoramos esas cosas. Entonces, ¿cuánta gente está ciega, sorda, enferma, que no puede tener lo que tenemos ahora? Esa es la bondad de Dios, de la cual nosotros tenemos que tener gratitud, porque esa bondad es la que nos trajo hasta aquí, y esa es la bondad que Dios muestra al hombre para que el hombre llegue al arrepentimiento, reconociendo la grandeza de Dios y reconociendo que en Él fueron hechas todas las cosas por Él y para Él, y que gracias a Él subsistimos. Entonces, que si tenemos todo esto, simplemente debemos tener gratitud y reconocer la bondad de Él, que Dios está llamando a los hombres porque los quiere salvar. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo el hombre procede al arrepentimiento si cree que es bueno y no cree que tenga que arrepentirse? Para que el hombre se arrepienta, tiene que entender que falló contra Dios y que necesita arrepentirse. Y de esa manera puede recibir la salvación. ¿Y qué dice al final de Romanos 2:5? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Es decir, no podemos negar eso, que va a haber un juicio y que Dios va a juzgar, y que el que no se arrepienta va a ser juzgado, va a atesorar ira. Por eso, mientras hay vida, Dios está dando un mensaje para que nosotros nos volvamos a Él, para que nosotros nos examinemos y digamos, realmente yo he creído en Dios, realmente yo estoy en la fe, realmente yo estoy salvo. Y si realmente yo me analizo y digo, no, de pronto yo he fallado en esto, de pronto yo no le he dado la gloria a Dios, de pronto yo no reconocí mi pecado, es tiempo, porque Dios es rico y grande en misericordia para recibir. El que a mí viene no eche fuera. Es tiempo de mostrarnos delante de Él y reconocer y arrepentirnos si le hemos fallado, para que su gracia nos alcance, para que su misericordia nos alcance y podamos recibir la salvación y ser salvos ¿de qué? De la ira, del justo juicio de Dios. Entonces, para concluir, ¿cómo sabemos si somos salvos? Ya podemos ver el que no es salvo cómo es, el que no tiene a Dios cómo es. Entonces, el que sí tiene a Dios cómo es, le da la gloria a Dios, ¿cierto? Reconoce que Dios es el creador de todo, que todo es de Él. Sabe que Dios es juez y que va a venir un día a juzgar, que no nos podemos escapar de eso. O sea, usted por más que responda donde sea, no va a poder escapar, tiene que enfrentarlo. Entonces, nosotros lo aceptamos, pero nos acogemos a su misericordia, para que ese día no venga la ira, sino venga la salvación, la redención. Ese es el que es hijo, el que realmente ha sido alcanzado. No se la pasa juzgando al otro, se la pasa mirándose a sí mismo, decir, no, yo me equivoqué, yo tengo que resolver mis problemas. Antes de yo mirarle los problemas a todo el mundo, yo resuelvo mis problemas internos y de esa manera yo voy a poder ayudar a los demás. ¿Quién más hace un hijo de Dios? Tiene compasión del que se equivoca. O sea, si alguien se equivoca, yo voy y lo ayudo. No le voy a caer encima a decirle que usted es un hijo de no sé qué. No, voy y lo ayudo porque sé que yo puedo caer también, que no estoy exento. Eso hace un hijo de Dios. Tiene gratitud
por todo lo que Dios nos ha dado, cada día por lo que Dios nos da, por el solo aire para respirar, por nuestra familia, por nuestros hijos, por la comida, por el aliento, por lo que podemos ver y escuchar. Eso es tener gratitud, porque nos salvó del fuego eterno, de la condenación y de la ira que cayó sobre Cristo. Entonces, ya podemos tener una idea de si somos salvos o no, si realmente estamos en la fe. Y si de pronto hay cosas que vemos que están mal, que debemos cambiar, podemos acercarnos a Dios y arrepentirnos. Y Él, que es grande y rico en misericordia, nos va a recibir. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias por tu palabra bendita. Gracias porque tú hablas a nuestros corazones. Tú nos dejas ver nuestra condición, la condición en la que estamos, si estamos bien o mal delante de ti. Y si tal vez hemos estado mal, ayúdanos a volvernos al camino, a arrepentirnos, a reconocerte como Rey, como Dios, como Salvador, y entregarnos a ti, entregarte a ti nuestra vida, para que tú nos des de tu misericordia, de tu gracia, de tu bendición, de tu abundancia, de todo lo que necesitamos. Te damos la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén.